Bueno, estamos con pocos minutitos para... en realidad tiene él pocos minutitos, pero le agradecemos que esté del otro lado al economista Diego Giacomini, y vamos a charlar sobre estos aumentos, estos descensos de dólar blue, la negociación de Batakis. Hoy se reúne con Kristalina Georgieva, el banco mundial dijo, bueno, mira, ya no te presto más plata. Diego, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en el U2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. Gracias por atenderme en esta tarde, que me imagino que para ustedes los economistas y para vos con tu trabajo deben estar volando de palo a palo como voy con el 90, ¿no? Más o menos. Tal cual. Diego, ¿en qué despelote estamos metidos y cómo salimos de todo esto? Discúlpame que te haga esta pregunta así al hueso, pero la verdad, ya andar con estar con palabras académicas a esta altura del partido me parece que sobra. El despelote, como vos dijiste usando tus palabras, es ciclopio, se va a seguir agrandando, y yo siempre le digo a la gente, ¿por qué piensan que hay que salir de alguna manera? O sea, a diferencia de las empresas, los países no quiebran, no tienen ley de quiebras, ni tienen convocatoria de acreedores, por lo cual no tienen instrumentos que le pongan un piso. ¿Qué quiero decir? La caída puede ser infinita. De hecho, en la tendencia a largo plazo, Argentina viene cayendo hace ¿cuánto? 70, 80 años. 70, 80, sí. Simplemente va a seguir cayendo, es lo más probable. Más allá que en algunos momentos se detiene un poquito la caída, parece que sacamos la nariz afuera del agua, pero la verdad es que no, ¿no? Y desde el punto de vista de términos económicos, el peso ya, bueno, está visto, la gente no quiere pesos, básicamente, los usa porque es el instrumento de cambio. Sí, decime. A ver, no sé, ¿cuántos años tenés vos? 48. Una pregunta. 48, eso me parecido a mí, yo tengo 50. Si yo te pregunto, ¿tu papá ahorraba en pesos? No. No. El mío tampoco. Y tu papá debe ser más o menos como el mío, 80 años. Entonces, si ellos no ahorran en pesos, quiere decir que no tenemos monedas hace 60, 70 años. Y entonces, ¿por qué tenerla ahora mágicamente y por arte de magia? Te explico. Para tener moneda, la gente tiene que ahorrar en pesos. O sea, si el peso quiere ser moneda, tiene que lograr que la gente ahorre en pesos. Y como acabamos de estar de acuerdo los dos, la gente no ahorra en pesos hace 70 años. La gente hoy no ahorra en pesos y la gente no va a ahorrar nunca más en pesos. Entonces los pesos nunca van a ser moneda. Esto es muy importante entender qué consecuencias trae. A ver, la inflación es un fenómeno monetario, porque a ver, ¿qué quiere decir el tipo de cambio o la inflación? El tipo de cambio quiere decir que yo necesito más unidades de peso para comprar dólares. La inflación quiere decir que yo necesito más unidades de peso para comprar bananas, calzoncillos, remeras, kilo de carne. ¿Ok? Entonces, este fenómeno no es otra cosa que el poder adquisitivo del peso, tanto la inflación como el tipo de cambio. O sea, el dólar sube hasta el infinito y los precios de todo suben hasta el infinito porque el peso cae hasta el centro de la tierra. Ok, listo. Es un fenómeno monetario. Y entonces, entender esto es muy importante porque ¿quién tiene el monopolio de la producción y el monopolio de la regulación de la creación del dinero? Los burócratas del Estado, los políticos. Entonces, ahí, ya entendiendo esto, sabemos y identificamos quiénes son los únicos responsables de que ni tu abuelo, ni tu papá, ni vos y yo, ni nuestros hijos ahorren en pesos. ¿Y quiénes son los únicos responsables de que no haya moneda? Listo. ¿Puede cambiar esto? No, no puede cambiar. ¿Por qué? Porque si es un fenómeno monetario, para que la inflación baje en serio de una vez para siempre y haya estabilidad cambiaria de una vez para siempre, tiene que tener buena y eficaz política monetaria. Y para tener buena y eficaz política monetaria tenés sobre qué aplicar, sobre qué construir la política monetaria. Bueno, y eso es el dinero.
La política monetaria necesita dinero para poder ser eficaz y bajar la inflación, y no lo tenemos. Entonces no hay sobre qué construir una política monetaria eficaz. O sea que no hay sobre qué hacer una política monetaria que logre bajar la inflación y estabilizar los tipos de cambio en forma permanente. Con lo cual estamos condenados al fracaso. O sea, vos tenés un horizonte totalmente oscuro, decís, sea el partido que fuere, esto no lo cambia nadie. Te leí en El Cronista, dólar que dijiste dólar a 1.600 y horizonte para 1.024 hipotecado. Te leí el viernes, creo que fue. 1.600 es el tipo de cambio de cobertura técnico que emerge del balance del Banco Central. No quiero decir que va a ir ya rápido ahí. No, pero es un faro. Te entiendo. Es un faro, sí. Ese numerito que hoy está en 1.600, a final del 2019 estaba en 2.87. ¿Y entonces a quién vota la gente, por ejemplo? No a quién, ¿a qué vota? No a quién, ¿eh? ¿Qué se tiene que poner en la cabeza a la hora de votar la gente si todo hace pensar que todo es un fracaso, va a ser un fracaso rotundo, no importa el color del partido del cual tenga injerencia para llevar adelante los destinos del país? Bueno, esto es muy importante porque justo estoy escribiendo una parte de un libro que habla sobre esto. La gente tiene que entender que cuando va un domingo a votar no vota nadie, no elige representantes. O sea, si vos o yo votamos a Macri o a Cristina, o al senador X o al diputado Y, ni Macri ni Cristina, ni el diputado X ni el diputado Y son nuestros representantes. Eso es una mentira que nos enseñan en el colegio. ¿Y qué son? Pero son responsables de tu presente, ¿o no? No tienen ninguna responsabilidad frente a nosotros. Y esto lo paso a explicar. Muy sencillo. Para ser nuestros representantes tiene que haber un contrato de representación. Todo contrato de representación es voluntario, ¿ok? Todo contrato de representación se firma con nombre y apellido de ambas partes. Entonces, a partir de que las dos partes lo hagan voluntariamente porque quieran, a partir de que las dos partes lo firman y expresan su consentimiento, se crea a partir de eso un representado y un representante. Al haber representado y representante, pasa a haber obligaciones y derechos. Y a partir de eso, que tiene que ser voluntario y estar firmado, se establecen mecanismos de auditoría y de monitoreo. A ver, entonces el representado audita y monitorea si el representante hace en su trabajo de representación lo que él le encomienda. Si ve que no lo hace, todo cláusula de representación, o sea, todo contrato donde hay un representante y un representado, tiene cláusulas de gatillo y que implican que a partir de esto que hiciste, dejaste de ser mi representante, listo, afuera, y es más, no cumpliste el contrato, me tenés que resarcir. Bueno, nada de esto existe en el voto. Primero, el voto no es voluntario, el voto es a punta de pistola, es obligatorio, y todo contrato a punto de pistola es viciado de nulidad. De hecho, si no votás, tenés que justificar por qué no votaste, y si no lo podés justificar, sos sancionado. O sea, el primer y fundamental condicionamiento de un contrato está violentado. Segundo, nadie lo firma. Al no haber firma, no hay consentimiento, y al no haber consentimiento, no hay derechos y obligaciones. Tampoco, ¿qué sucede? Al político, la relación con vos, votante, se termina el domingo cuando salí del colegio a las 6 de la tarde y metiste el papelito. A partir de ese momento, el diputado y el senador, o el presidente o vicepresidente, pueden hacer todo lo contrario a lo que te dijeron que iban a hacer. Y vos no podés hacer nada para impedirlo, ni tampoco podés hacer nada para que dejen de hacer lo contrario a lo que te prometieron.
Entonces queda en forma descarnada que no son nuestros representantes. Esto es el punto de partida para entender que todo este sistema es una gran mentira y por eso funciona mal. A ver, los frenos y contrapesos, la división de poderes, es otra mentira. A ver, por ejemplo, ¿cuál es la función de la Corte Suprema de Justicia? Supuestamente la función de la Corte Suprema de Justicia es impedir que los burócratas del Estado avancen sobre nuestra propiedad privada, sobre nuestros derechos individuales. Ilustremos con la historia. Mirá, Plan Bonex 89, te afanaron los plazos fijos. Corralito, corralón, te afanaron tu plata que no la podías sacar del sistema del banco donde la habías puesto. Especificación asimétrica, pusiste $1, $100 y te devolvieron lo que los burócratas les cantó. ¿Ok? Cepo, no te dejan comprar dólares. Es como que te digan, no te dejo comprar 1 kilo de azúcar. No, ahora por mes puedes comprar solamente 200 gramos de azúcar. Lo mismo. Te cuento, en primera instancia el cepo fue declarado inconstitucional. Apeló el Estado. En Cámara, en segunda instancia, el cepo fue declarado inconstitucional. El Estado apeló, fue a la Corte Suprema. La Corte Suprema se hace la boba, como se hizo con el Bonex, con la especificación asimétrica, con el corralito, como el corralón. O sea, son todas violaciones de la propiedad privada que la Suprema Corte de Justicia no defiende a los privados y no cumple el rol que los papeles tienen que cumplir. Ahora bien, ¿dónde está la división de poderes? ¿Cómo se eligen los miembros de la Corte Suprema? Los miembros de la Corte Suprema, con la anterior Constitución, los proponía el Poder Legislativo, Ejecutivo, y lo nombraba el Poder Legislativo. O sea, lo proponía uno de los otros dos poderes y los nombraba el otro poder. Son todos abogados que pertenecen al mundo de la política y tienen su vinculación con los partidos políticos. ¿Dónde están la división de poderes? ¿Dónde están los frenos y contrapesos? Es toda una mentira. A ver, pongámosle nombre y apellido. Cualquiera está libre de pensar en el nombre que se le ocurra. ¿Ok? Listo. Los funcionarios públicos que hace 30 años que viven de nuestro bolsillo pasan de ser diputado provincial a senador nacional a intendente, intendente a ministro, ministro a gobernador, gobernador a presidente, presidente vuelve a ser senador. Pasan de un poder a otro. ¿Dónde está la división de poderes? ¿Dónde están los frenos y contrapesos? Entonces el problema es que creemos en el Alicia en el País de las Maravillas, pero desgraciadamente es una Alicia y es un País de la Maravilla que juega en contra de nosotros. ¿Ok? Y este es el gran problema que hay que visualizar. Y en la República, donde el poder se encuentra concentrado en el Río de la Plata, porque esto no es una confederación, es una república, cuanto más lejos estés de donde se toman las decisiones, más perjudicado vas a estar. ¿Por qué? Porque ese voto, a partir del cual no se elige a nadie como representante, por lo que ya expliqué, es voto directo. Entonces, a los burócratas de carne y hueso de la República le importa solamente donde están concentrados la mayoría de los votos, que es el AMBA. Entonces, si vivís en Bahía Blanca y estás a 700 kilómetros, y ya estás más jodido, porque no van a gobernar por vos. Y si vivís en La Quiaca o en Tierra del Fuego, ni te digo, salvo que tengas la suerte que el presidente sea de La Quiaca o Tierra del Fuego. Ahora, vos fijate, desde que se puso el voto directo con la Constitución del 94, y ustedes repasan las fórmulas presidenciales con presidentes y vicepresidentes,
que ganaron y que perdieron las elecciones son todas del AMBA. Mayormente, en un 80%, contando a Cristina como que es de La Plata. ¿Ok? Entonces, nada, yo simplemente llamo a la reflexión, comento esto a partir de tu pregunta, porque son cosas que en los medios no se suelen decir y que la gente no suele escuchar. Sí, o capaz que estamos tan anestesiados del random, de la rutina electoral, que damos todo por sentado y no estamos revisando las bases fundamentales de donde la cosa no es tan así como uno pretende. Vos sabés que tengo noticias, Diego, me encantaría seguir charlando, porque quizás la próxima pregunta que tengo para el próximo gobierno es, o para vos como economista, si el próximo gobierno va a tener que tomar medidas graduales o realmente golpes de timón de 180 grados. Si me esperás 2 minutos la seguimos, no sé cómo estás vos de tiempo. Bueno, dale. ¿Me esperás 2 minutos de noticias? Sí. Y quiero que me contestes esta pregunta: ¿gradualismo o golpe de timón de 180 grados? ¿Y qué significa ese golpe de timón para un país como este? Estoy con Diego Giacomini, que es economista. Nos espera 2 minutos de noticias, ya venimos, vamos. Quedamos a las 4 y 1 minuto a hacer un intervalo para las noticias y retomar la charla. Estábamos hablando del panorama, no solamente cambiario, el panorama electoral, el panorama que tiene que saber la persona que vive en este país, qué hace cuando va a votar o qué contrato tiene firmado o no firmado con los votantes, que es muy interesante lo que acaba de decir. Va a estar subida esta nota en YouTube, en mi canal, en Seba Shapiro, Sebastián Shapiro con Diego Giacomini, si la buscan, seguramente el día de mañana por la tarde. Y quedó la pregunta pendiente con Diego de el próximo gobierno, si es que hay un próximo gobierno de otro color, que le toque llevar adelante los destinos del país, gradualismo o un cambio de 180 grados, y qué implica, si es un cambio de 180 grados, esto para la República Argentina y para todos los sectores sociales. Diego, gracias por aguantar estos minutitos. No, por favor, te voy contestando de lo más importante, de mi subjetividad a lo más pequeño. Primero voy a contradecir a lo que vivimos escuchando la mayoría de los argentinos. Argentina no tiene un problema político. Argentina tiene un problema económico. Ahora, los problemas económicos hicieron que Cristina Fernández de Kirchner tuviera que poner un cepo antes de terminar su primer gobierno y fue reelecta ganando en primera vuelta porque su viudez la ayudó. ¿Ok? Los problemas económicos sentenciaron su segundo gobierno. Esos problemas económicos aún con cepo hicieron que Cristina perdiera 42.000 millones de dólares de reserva punta a punta en su segundo gobierno. Y eran tan grandes esos problemas económicos que hicieron y lograron lo imposible, que un gobierno peronista perdiera las elecciones a manos de Mauricio Macri, ¿cómo se llama?, de Palermo Chico de Capital Federal, que ni él ni en sus mejores de los sueños imaginaba que iba a ser presidente. Los problemas económicos hicieron que, recuerden que pasaba igual que ahora, que dentro del gobierno de Macri hubiera 2 bandos que se pelearan constantemente. De hecho, esos 2 bandos tuvieron que hacer una conferencia el 28 de diciembre del 2017 para hacer que estaba todo bien, porque estaba todo mal entre ellos, y cambiaron las metas de inflación y ahí empezó el derrotero de Macri, que terminó con el FMI. Y esos problemas económicos hicieron que Macri fuera el primer presidente de la historia democrática moderna que quisiera ser reelecto y perdiera. Miren los problemas que tenían. Y esos problemas económicos hicieron también lo impensado. Que Cristina Fernández de Kirchner, que con cualquier otro gobierno mediocre no hubiera vuelto, debido a los problemas económicos que condenaron a Macri, volviera a ser elegida. Y ahora estos mismos problemas económicos van a hacer que tal vez exista la posibilidad que sea el primer gobierno peronista de toda la historia que no termine su gobierno en tiempo y en forma. Por el absurdo nos damos cuenta
que Argentina no tiene problemas políticos, tiene problemas económicos. A ver, si en el mes de agosto, o sea, en las próximas semanas, Bergoglio casara en Roma a Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner y los dos decidieran adoptar una criatura como para eclipsar cualquier rumor de que no se llevan bien, ¿quién piensa que la economía argentina estaría mejor? ¿Quién piensa que la salud de las empresas y la vida cotidiana de los trabajadores y de los empresarios y de la producción y de empleo, los salarios estarían mejor? Porque Cristina y Alberto se pasaron a llevarse bien. Es más, démoslo vuelta. Si la economía argentina no tuviera problemas, nadie se enteraría que Alberto y Cristina no se llevan bien. ¿Ok? Entonces Argentina tiene un problema económico, primero y antes que nada, y no es de corta data, sino que es de hace más de una década. Entendiendo esto, entendemos que Argentina necesita políticas de shock. Políticas de shock que no son de 180 grados, yo diría que son de 360. Tienen que dar una vuelta completa, poner el país de patas para arriba. ¿Y qué significa ahora, eso? Primero voy algo al grano. Vamos a ver las probabilidades de que eso, sin saber en qué consiste. Miren, dar vuelta cualquier historia es complicado. Desde lo personal, a lo económico, individual, privado, a la vida sentimental, a todo. Un país y una economía del país no es la excepción, sino que es la confirmación de eso. Ahora, ¿qué marca la teoría económica? ¿Qué demuestra la teoría económica? ¿Y qué ilustra la realidad? Que las reformas estructurales y de shock dependen positivamente, o sea, tienen más probabilidad de llevarse a cabo y sobre todo, lo más importante, durar en el tiempo, ser permanentes y que no sean revertidas, cuanto mejor son las condiciones domésticas del país en cuestión y mejor son las condiciones internacionales para que acompañen a ese país en la reforma. Bueno, el gobierno de Macri en 2016 recibió un país que en lo económico, en lo político, en lo social, podría decir que era Suiza, al lado de lo que va a recibir en teoría el próximo gobierno en 2024. Entonces, dada esta diferencia de condiciones domésticas, si cuando eran mucho más fáciles no hizo las reformas estructurales de shock, y luce más difícil que las haga ahora. Ahora bien, el mundo en aquel entonces le puso un montón de plata a Macri. El mundo que va a venir o que ya tiene lugar es el peor mundo de las últimas 4 décadas. El mundo con la menor tasa de crecimiento de los últimos 40 años. El mundo con la mayor inflación de los últimos 40 años. El mundo con el costo de capital más alto de los últimos 40 años que va a tener. El mundo con la mayor aversión al riesgo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo desarrollado, antes de poner guita en un país emergente, lo va a mirar con lupa, con microscopio, mientras que antes tiraba plata. A Macri se la tiró a borbotones. Entonces va a poner plata solamente en casos específicos y en nichos puntuales. Y eso le juega muy en contra a Argentina, que es el peor de la comarca. Entonces yo creo que venga quien venga, las reformas de shock y de 360 grados que necesita Argentina, muy difícilmente sean puestas en práctica. Yo creo que Argentina va a tener más de lo mismo asegurado, nos tenemos que preparar para pasarla peor que ahora, en 2022, 2023, inclusive 2024. Porque si viene David Copperfield y hace todo bien a partir del 2024, los resultados no van a ser instantáneos.
con suerte van a emerger en 2025. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no engaño a la gente. Yo no le quiero vender falsas ilusiones. ¿Por qué? Porque no necesito vivir de el voto de ellas. Entonces no miento. Yo, por el contrario, además tengo clientes en Bahía Blanca, empresarios de Bahía Blanca, clientes míos. Yo me dedico a ayudar a la gente del sector privado a que se defienda lo mejor posible y haga lo mejor que pueda negocio en el sector privado, teniendo en cuenta todas las barbaridades que hacen los políticos. Entonces, si yo les digo la verdad, les estoy comentando, esto es útil para que la gente se defienda mejor y se prepare mejor y fortalezca más un negocio, en la medida, obviamente, siempre de lo posible, para poder encarar un futuro que durante, como dije, el horizonte 2022-2023, inclusive la vez 2024, que va a venir más difícil de lo que tenemos hoy en día. Diego, ¿Okay? Está muy clarísimo. Diego Giacomini es economista, consultor económico y financiero, profesor de grado y posgrado, docente, escritor, conferencista. Él se autodefine como que comunica y divulga la ética de las ideas de la libertad como pilar fundamental de la asociación y cooperación entre las personas, identificando y entendiendo la acción humana como un único motor de la transformación de la realidad, la prosperidad y también el desarrollo de la sociedad. Está en nuestras manos, estoy leyendo textual esto, ser libres de verdad y dejar de tener amos, o sea, decidir todo por nosotros mismos sin agredir al prójimo ni a su propiedad privada, haciéndonos cargo de todas las consecuencias de nuestras decisiones. Solo tenemos que creer en el individuo y en nosotros mismos, dejando de lado el adoctrinamiento en la religión del Estado, único enemigo, y de sus políticas públicas que son diseñadas y aplicadas por burócratas que nos saquean y explotan en su propio beneficio. ¿El Estado no debe existir o debe existir acotadamente? ¿Has leído mi página de internet? Estoy enfrente de ella, Diego. ¿Cómo? O sea, la leí 20 veces a tu página, antes de hacer una entrevista con vos, por supuesto. Aparte, sí. Sé que sos runner, aparte de eso me gusta. Pero estoy preparando los 42K de Buenos Aires. Vamos, todavía. Porque cuando haya que correr, hasta en eso está preparado. La historia, sí, ¿sabes por qué lo leo y lo comparto con la gente, Diego? Porque estás hablando en primera persona como ahora y no podría correrme de ese lugar para retratar la pintura en palabras que estás haciendo de esta conversación que estamos manteniendo y que te agradezco que hayas tomado este tiempo en tu tarde para hacerlo. ¿Qué agregamos con el tema como para ir cerrando, el tema del Estado y de las acciones futuras? Porque ya que tenés clientes en Bahía Blanca, acá está el grande, el mediano, el pequeño, el regional, y a veces se miran entre, che, ¿qué hacemos? ¿Para dónde disparamos? Está bien, contrátenlo a Diego, que les va a ser un buen norte para sus futuras gestiones financieras. Pero yo te cuento, sí. Mi cliente de Bahía Blanca, que no voy a revelar su nombre, yo siempre lo quiero mucho y yo le he dicho, ojalá todos los empresarios se tomaran el trabajo que te tomaste vos. Vos sabés que me contó que antes de contratarme, durante 6 meses estuvo mirando el track record en los diarios y en YouTube de las entrevistas de varios economistas, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, Diego, me di cuenta que el único que es consistente a lo largo del tiempo, que siempre dice lo mismo y siempre anticipa lo que va a suceder, sos vos. Por eso decidí contratarte, ¿no? Y es interesante porque ¿qué sucede? Eso lo puedo hacer porque yo no tengo ningún lazo con ningún político ni ningún poder político, entonces soy totalmente independiente, en serio. Y esto es muy importante porque cuando vos leas mi página, viste que ahora los medios están muy pendientes de qué va a hacer Cristina, qué va a hacer Massa, qué va a hacer Alberto. ¿Alguien sensato puede pensar que lo que hagan va a resultar bien y va a ser mejor para el sector privado? No, realmente no. Y ahí en mi página de internet lo explico, hay demostraciones de conferencias,
de semanarios que le doy a mis clientes, etcétera, etcétera, que nosotros no tenemos que estar preparados, repito, siempre en la medida de lo posible de cada uno. Hay gente que puede estar más preparada, otra menos, para partir de la realidad, no del supuesto, que lo que hagan va a ir en nuestro contra. Es si ellos viven de avanzar sobre nuestro negocio, sobre nuestra propiedad privada, sacarnos más impuestos, cobrarnos más impuestos inflacionarios, endeudar más la economía, con lo cual el costo del capital y el costo de financiamiento sea cada vez más alto. Y esto es así y siempre ha sido así. Entonces, cuando digo no tenemos que esperar nada del Estado, estoy haciendo referencia a esto. Y mientras sigamos creyendo que las soluciones vienen de la política, estamos fritos. Tal cual. Diego, gracias por atenderme, te mando un cordial saludo. Espero que tengas un exitoso 2022 y que nos vaya de la mejor forma nosotros tomando nuestras propias decisiones y, como decís en la página, siendo amos de nuestros destinos, ¿no? Y no dejando que el resto... Y haciéndonos responsables de nuestras decisiones, ¿no? Porque ahí surge otro problema. Bueno, y es más fácil. Y quiero un Estado que sirva de red de contención para que me salve de mis fracasos o de mi inoperancia o de mis irresponsabilidades. ¿Se entiende? Y eso lo paga el vecino de frente, ¿no? Porque si el Estado funciona de red de contención a mi responsabilidad y fracaso, lo está pagando el vecino de frente. Tal cual. Diego, gracias por atenderme, que tengas una linda semana. Un abrazo enorme. Gracias por este momento, un abrazo.